Ok, ahí estamos. Bueno, señores, tengan buenas tardes. El tema que vamos a iniciar se llama Sistema de Emisión de Gases en el Vehículo. Habíamos hablado un poquito sobre las normativas que hay en cuanto a OBD1, OBD2 y OBD3. Hicimos una práctica en el taller de cómo es el proceso de escaneo de un vehículo, pero hoy vamos a trabajar más detalladamente en lo que son emisión de gases. Hay tres áreas que son monitoreadas por las normativas internacionales en cuanto a emisión de gases. En un vehículo de los modernos que es afectado por toda esta reglamentación, encontramos tres zonas o tres áreas o tres escenarios donde él contamina. Pongan atención: emisión de gases por la mufla, o sea, emisiones por la mufla. Eso fue lo que estuvimos trabajando y es ahí donde la gestión motor juega un papel importante mediante el uso de lógica analítica, un procesador controlando siempre cuánto combustible debo adicionar o a sustraer para mantener un factor lambda perfecto. Las emisiones por la mufla tienen un protagonista máximo, que es el catalizador, que vimos que la idea de que el factor lambda esté precisamente en 1 es que la afectación y el desempeño del catalizador sea totalmente 100%. O sea que el catalizador, estando lambda en 1, él cumpla con ese poder que tiene, con esa labor que tiene él de convertir gases tóxicos en gases amigables del medio ambiente. Esos son emisiones por la mufla. En emisiones por la mufla podemos hablar, por ejemplo, del CO, del HC, del dióxido de carbono. Muy bien. Podemos hablar un poquito también de NOx. Todos esos gases, si nosotros lo evaluamos como una pregunta, tienen que recordar que los gases que están más presentes en la emisión por mufla son HC, dióxido de carbono, monóxido de carbono y NOx. Eso es lo que más me interesa, y que la acción catalítica trata de cubrir esos gases, por lo menos de hacerle esa catálisis. Por ejemplo, trabaja por oxidación y por reducción. Ya sabemos que, apúntenlo ahí, que por oxidación se va el HC y el CO, y que por oxidación se va el HC y el CO, y por reducción se va el NOx. Ok, todo eso lo vimos la semana pasada en cuanto a lo que fue emisiones por la mufla. Vimos un poquito de la función de los sensores y del programa que tiene para cumplir con ese factor lambda. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de emisiones que no están contempladas dentro de este esquema, que se llaman emisión por vapor de combustible. Sabemos que el tanque está lleno de un combustible llamado gasolina, y que la gasolina evapora a 0 grados centígrados. Imagínense, a 0 grados centígrados ya la gasolina emana vapor. Imagínense en climas tropicales y en climas más calientes la cantidad de vapor que puede desprender el combustible fósil de la gasolina. Ok, tenemos también emisiones por fugas. Ahora sí, estos son un tipo de emisiones que cuando nosotros hablamos de ellas, la gente empieza a trastear. ¿Por qué por fuga? Pues resulta que vamos a ver que por los anillos, en las carreras de compresión, oigan bien qué interesante, y explosión, gas logra ingresar al cárter por los juegos guiados. ¿Qué son los juegos guiados, señores? Son los juegos en vigas que tiene un cilindro en su ir y venir, de punto muerto superior a punto muerto inferior, y estos, señores, estos gases son más dañinos que cualquiera de todos los que hemos hablado. Entonces va a haber un sistemita tendiente a controlar lo que es la emisión de gases tipo fuga, que solo se da en el cárter. Oigan bien lo que estoy diciendo, y eso es pregunta de examen, señores. ¿Dónde se dan los gases fuga? En el cárter. ¿Producto de qué? De los desgastes de anillos y de las carreras de compresión y explosión en el motor de combustión interna. Entonces, sistema de emisión de gases en el vehículo, tres áreas que están controladas: emisión por la mufla, emisiones producidas por el vapor de gasolina, y emisiones por gas fugas.
Vamos a continuar y la primera que vamos a ver es el sistema EVAP. El acrónimo EVAP quiere decir evaporación. EVAP es evaporación. Todo lo que, por así decirlo, está cobijado bajo vapores de gasolina. Antes, al usar el sistema de alimentación viejo, utilizamos un carburador. Y un carburador era más corrosivo, lo hemos visto desde el inicio, por eso salieron del mercado. Un carburador generaba mucho vapor de combustible por la cuba. Y la gasolina queda expuesta al medio ambiente. Vamos a ver que hoy por hoy los sistemas son más cerrados, más herméticos. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es sistema EVAP. Dice: función: evitar el escape de gasolina en forma de vapor al medio ambiente, producido por los cambios de presión en el depósito de gasolina. Oigan, bien interesante. Hoy por hoy, el que emana más cantidad de vapor de gasolina es el tanque. El tanque tiene un problema. Cuando hace frío, el combustible se contrae, sus moléculas se atraen y por así decirlo, se achica. Cuando el calor llega, el combustible, gasolina, crece. Ese juego, vean lo que estoy haciendo con mi mano, ese juego de crecer y de crecer produce la emanación de vapores que tienen que ser controlados, y es prohibido, oigan bien como digo, prohibido la emanación de estos gases al medio ambiente. ¿Quién cobija esa normativa? Todo lo que hemos venido hablando, todo lo que es OBD1, OBD2 y OBD3. Y si nos vamos a lo que es Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 y Euro 5, y en este momento Euro 6. Cada normativa va a ir cada día más severa. Y no solamente a nivel de emisión de gases, vamos a ver que ellos también regulan la calidad de los combustibles, la calidad de los aceites. Y es importante que ustedes como técnicos sepan, no es solo emisión de gases, es que si se le pide a una concesionaria de vehículos que tiene que cumplir con cierta cantidad de contaminantes, también a las empresas que producen aceites se les pide cierta cantidad o cierta calidad de combustibles y aceites. Entonces todo el mundo busca esa globalización y esa normalización. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta, Moris? Aquí tengo yo lo que es la constitución de un sistema EVAP. Ahí a simple vista se ven muchas piezas, relativamente es menos complejo de lo que aparenta, y voy a hacer un enfoque ahí a la ilustración para que ustedes vean más o menos de qué se trata. Ustedes notan aquí este punto señala el tanque de combustible y esta flecha dice vapores. El tanque de combustible es un generador de vapores, producto de que un tanque siempre va a quedar con un espacio de aire superior al nivel de combustible. Y el nivel de combustible padece y es afectado, tiene grado de afectación por la temperatura. Ese factor térmico hace que esté en este juego. De noche se encoge, de día se estira. Esa es la condición del combustible. Pues es obvio que esto genera vapor y estos vapores les tienen prohibido subir al medio ambiente. Entonces tiene que haber un elemento que contenga esos vapores. A ese elemento se le hace llegar, gracias a este ducto donde va mi puntero, una línea llamada línea de ventilación o línea de vapores. Esos vapores son dirigidos a un recinto, oigan bien, a un recinto llamado filtro de carbón activado. Se le llama canister, pero para nosotros la palabra canister no es sino filtro de carbón activado. Dentro de las características que tiene el carbón activado, la número 1 es la siguiente: debido a su arquitectura, a su estructura molecular, el carbón tiene
el carbón tiene muchos túneles internamente y tiene un gran poder de absorción. No sé si yo les comentaba a ustedes de que las señoras a veces cuando la refri se pone un poco con mal olor, meten un saquito con carbón o un pedazo de carbón. ¿Qué va a hacer el carbón con el mal olor, compañero? ¿Qué cree usted? ¿Ah? No lo repele, lo absorbe. Debido a que ese cuerpo granulado que tiene el carbón es tremendo porque está lleno de talados, se llenan galerías como túneles. Dicen que una pelotita de carbón, un puñito de carbón, tiene más área que 3 estadios juntos. Y eso es lo que hace esa propiedad. Entonces, dirigiendo mi puntero aquí, jóvenes, vean lo que van a ver. El vapor se aloja en el canister. Ven ahí donde dice la palabra canister, jóvenes, alcanzan a ver. En el canister son retenidos. Y ahí se quedan para darles un posterior tratamiento. Y este posterior tratamiento radica en que el motor, en determinado momento, oigan bien qué interesante, tiene que hacer uso de esos vapores. O sea, volverlos a consumir. Entonces, para lograr eso, vean qué interesante, vamos a tener presencia de lo primero. Vean aquí qué interesante. Hay un solenoide. Un solenoide es una válvula, una electroválvula que va a hacer que al ser activada por ¿quién? ¿Quién está aquí como protagonista, señor? La unidad de mando. Entonces volvemos a un sistema de lógica analítica. Esto no es al azar, lleva estudio, lleva sensado, monitoreo en tiempo real y participan actuadores y sensores. Entonces vean qué interesante, el vapor es llevado al canister, el canister lo retiene y hay una válvula que en determinado momento va a permitir que la succión de los cilindros presente en el múltiple de admisión succione los vapores del canister. Pero esto no es un evento al azar. Este evento va a ser estudiado mediante una lógica analítica y al abrirse la válvula el vacío se va a manifestar y va a hacer succión de esos vapores. ¿Qué dice aquí? Vapores que fluyen hacia el motor, garganta o manifold. ¿Por qué, señores? Porque en el múltiple de admisión, pongan atención, en el múltiple de admisión siempre va a haber un valor de vacío. Lo van a apuntar ahí como universal. Vamos a apuntar que tiene 18 pulgadas de mercurio y lo van a escribir así, mejores, 18 pulgadas de mercurio. 18 pulgadas de, son dos comillas, 18 pulgadas de HG, que es la tabla. Siempre hay un vacío presente, o sea, el múltiple en los motores a gasolina siempre va a haber un vacío. ¿De cuánto va a ser, señores? De 18 pulgadas de mercurio. ¿Lo podemos medir? Sí, claro. Si compramos un vacómetro, lo conectamos a una toma de vacío, el motor es mínimo, ojalá el motor caliente siempre nos va a arrojar un valor aproximado o un poquito más arriba de los 18 pulgadas de mercurio. Y vean cómo se escribe. Ahora, jóvenes, vean, esta electroválvula es excitada y comandada por la unidad de mando, ¿la ven? Entonces, es muy fácil los eventos que acontecen posteriormente a la apertura de esta válvula. El vacío se proyecta, muy bien, toma los vapores acumulados y, vean, jóvenes, los dirige hacia el múltiple de admisión, donde adivinen qué les va a pasar, señores. ¿Qué les va a pasar cuando lleguen los vapores al múltiple de admisión? Se queman, son succionados en las carreras posteriores de admisión y son combustionados. ¿Comprenden esa parte, señores? Ok, perfecto. Vemos que hay presencia también de un sensor de purga de flujo. Vean qué interesante. Ese sensor mide la presión del sistema antes y después del evento purga. ¿Por qué? Porque él sabe que si hubo purga la presión baja
¿Por qué? ¿Por qué baja? Es lógico que el tanque va a tener un acumulado de vapores, señores. Vean aquí, en este recuadro verde. ¿Qué hay ahí? Carbón activado. A lo largo de un día soleado, en un parque de un vehículo acumula ¿qué? Una gran cantidad de ¿qué hay? De vapor. Producto de que el combustible se agranda, crece en tamaño. Esto es producto del calor. Las moléculas se tienden a separar y cuando la computadora le dice a esta válvula, la voy a señalar, ábrase, el vacío de 18 pulgadas de mercurio se manifiesta ¿dónde, señores? Aquí a lo largo de esta tubería, pero vean qué interesante, es denunciado si hubo evento o no hubo evento por medio de un sensor. El sensor es capaz de discriminar si hubo o no hubo evento purga. ¿Cómo se llama ese sensor? Ese sensor se llama sensor de purga, de flujo de purga, así se llama, sensor de purgado. Hay unas iniciales ahí, después se las doy, pero le pueden poner para el examen sensor de purga. ¿Tienen alguna duda de lo que hace el sensor? El sensor simplemente lo que hace es decir si se cumple o no el evento purga. Ahora, les voy a explicar cuándo y en qué momentos son los ideales para que el múltiple de admisión reciba sus vapores. Número 1, en arranque en frío. Cuando el vehículo arranca en frío, a veces necesita una dotación extra de combustible. O sea, que el arranque en frío es crítico. Y ahí es donde necesitamos mezcla rica. Y ahí es de donde, además de ensanchar el pulso casi a 3,5 milisegundos, o sea, un chorro así bien amplio, adivinen con qué se ayuda también. Con un poquito de purga. Entonces la computadora, vean lo que voy a hacer con el puntero, cicla un pulso a la valvulita que le permite tomar combustible extra. Vean de dónde estoy señalando el pulso para enriquecer la mezcla. Otro evento en que es necesario la asistencia de vapor, de combustible. Voy atrás de un vehículo y me dirijo a rayar. Veo un cambio, mácula, el acelerador. ¿Se necesita riqueza o no se necesita? Pues además de alargar el pulso de inyección, adivinen de dónde toma un poquito más de gasolina esta. ¿De dónde? Del canister. Entonces vean qué importante es. Ya un sistema evaporativo es auxiliar a los procesos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Entonces, a la pregunta, ¿cuándo suele ocurrir los procesos de purga? En aceleraciones bruscas y también en arranques en frío, condicionados por la UM. La UM es la unidad de demanda. ¿Estamos, Enrique? Profe, ese canister, no todos los carros lo tienen, ¿sí, verdad? Digamos, los viejos. No todos, porque la ley, recuerden ustedes que la ley se convierte en ya, por así decirlo, aplicada a partir de ciertos años. Y aunque en Estados Unidos se empieza con esta idea desde el año 1968, que ya empieza a ser o sea, a ver de que los vehículos son máquinas de contaminación, no es hasta 1972 que este senador Edward Moose impulsa un tratado que se llama el aire libre y que repercute a nivel europeo y a nivel japonés y a nivel chino, porque la industria automotriz iba creciendo ya en muchos lugares de esos, apenas floreció. Ok. Ahora vean acá, señores, continúo. Esta válvula, llamada válvula o solenoide de purga, trabaja hermanada a una válvula que se llama ventilación. Vean qué interesante, usa dos válvulas, la de ventilación y la de purga. Porque ¿qué sucede si el vacío aplica, vean qué interesante, aplica contra este depósito canister y no tiene de dónde jalar más aire? ¿Qué le pasaría? Si usted llega y succiona de un lugar hermético, succiona y ¿qué pasa? Ya no puede succionar más. ¿Por qué?
porque se tapa, ya se traga el vacío, ya no hay más. Entonces voy a señalar la otra válvula. Esta válvula que está aquí, ojo, se llama válvula de ventilación, ¿la ven? Le permite que cuando ella diga que entre el vacío, esta le mete aire fresco. ¿Para qué? Para que el aire fresco arrastre consigo aquello. A los vapores, exacto. Entonces, cuando la válvula de ventilación abre, inmediatamente la válvula de purga abre y se produce un efecto dominó. Aire entra, es arrastrado, se llega a los vapores y se ingresan al múltiple de admisión. A la pregunta, ¿son solenoides normalmente abiertos o normalmente cerrados? Los dos solenoides son normalmente cerrados. Y una de las fallas consiste en ellos de que se quedan pegados en abierto. Y esa falla es un dolor de cabeza para el técnico. Y que se hace cargo con más gastón o algo así. No, en algunos casos ni se puede arrancar porque se ahoga, porque está tomando constantemente aire iniciado con Ahí nada más se cambian las válvulas. Sí, lo que pasa es que llegar a eso usted lo ve así de fácil, pero tiene todo un escenario diagnóstico en donde hay mecánicos que inclusive no le han llegado a la falla y lo pasan en otro taller. Ok, ahora tenemos entonces ya elementos definidos: el canister, la válvula de purga, la válvula de ventilación, el sensor de purga que es testigo del evento y la PCM, que es la unidad de mando encargada. Pero vámonos más allá. Aquí en el tanque hay también elementos que propician que se dé ese proceso de purga. Por ejemplo, vean lo que voy a señalar acá: sensor de presión del tanque. Yo les pregunto a ustedes, en una mañana fría, 4 de la mañana, ¿habrá presión en el tanque o habrá vacío? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo presión? No, ahí hay vacío. Bien, la gasolina fría se encoge, entonces provoca un vacío. Tan interesante. La gasolina dentro del tanque, cuando está fría, provoca el encogimiento de las moléculas y produce un vacío. Vacío de succión, ¿están entendiendo? Pues adivinen qué hace este elemento que está aquí. ¿Qué dice aquí? Lea a alguien, voy a ponerles la lupa para que lean lo que hace este tapón. Capa impide salida de vapores, permite que el tanque funcione ahí. Muy bien, entonces vemos otro elemento que cambia. Ya no es aquel vulgar tapón de combustible que se usaba antes en los tanques. Ahora tiene válvulas. Y una de esas válvulas evita que cuando hay calor los vapores salgan al medio ambiente. Pero tiene otra válvula que cuando hay vacío permite el ingreso de qué. Muy bien, no está contaminando, está dejando que entre para igualar presión. Entonces, en los tanques de combustible modernos, el tapón es un detalle ya de precisión. Ya no podemos meterle a cualquier tanque de combustible cualquier tapón que nos encontremos. Vean, les voy a contar, en los años 70, cuando se nos perdía un tapón de tanque de combustible, le poníamos una tapa de Hermes con plástico y así andaba, no había problema. ¿Por qué? Porque los sistemas no tenían controles de eso y no afectaban nada. Se le hacía ahí una liga y hacía uno cada maníver, como dice vulgarmente, pero ya no. Y ahora los tapones son prácticamente un conjunto de válvulas para depresión y presión. Ellos permiten que el vapor no escape, pero permiten que el aire en mañanas frías, muy frías, se despresuriza gracias a eso. Y cuando el vapor crece mucho, en un parqueo a mediodía van en Punta Arenas, no deja que el vapor salga, sino lo dirige hacia dónde. Muy bien, excelente. Ok, otro elemento que quiero que vean aquí es este, pongan atención, jóvenes. Sensor de nivel de combustible. Ya es un sensor que también se convierte en criterio de juicio de la computadora para toma de decisiones.
También tengo presente aquí, por ejemplo, la bomba de gasolina, que esa parte ya no tiene que ver nada, un retorno del combustible y la salida de gasolina hacia el motor. Esto que estoy viendo aquí, señores, es lo que nosotros llamamos sistema EVAP. Función del sistema EVAP: evitar que los gases por vapor de gasolina alcancen el medio ambiente. ¿Cómo lo logran? Mediante un depósito llamado canister. Y si ustedes me dicen, bueno, qué interesante, profesor, pero ¿cómo hacemos nosotros para diagnosticar un sistema de eso? Número uno, tienen que saber que viene acompañado de códigos. Entonces, si hay fugas o no se están dando los procesos, hay códigos detectados por elementos como sensor de purga, sensor de presión del tanque. Ellos pueden y están hechos y diseñados para denunciar si no se da el accionar de purgado. Otro detalle que tienen que saber: los sistemas modernos permiten presurizar desde afuera el sistema para buscar fugas. Ya vamos a verlo aquí más adelante. Por ejemplo, eso que están viendo ahí es el filtro de carbón activado. Eso es lo que nosotros le llamamos canister. Y si logran ver, vean las tomas de aire que tiene varias tomas. ¿Por qué? Porque una pertenece al solenoide de ventilación, otra lleva los vapores al múltiple de admisión y otra los trae del tanque. Entonces vean que hay 3 boquillas, logran ver las 3 boquillas. Eso es un sistema. Ford tiene otro sistema, Honda tiene otro sistema, Mercedes tiene otro sistema, Hyundai tiene otro sistema, pero todos tienen que tener su respectivo sistema de evaporación, de control de evaporación de combustible. Aquí, por ejemplo, podemos ver el tapón, el tanque, podemos ver la parte superficial del canister, vean, y ahí tenemos detalles interesantes. Por ejemplo, vean en esto, logran ver el canister. Entonces, eso es un detalle interesante. El canister puede ir en cualquier lado inimaginable del vehículo. Les digo porque una vez nos dieron hora y media buscando el canister a un vehículo americano, hasta que tuvimos que agarrar internet y leer, y lo tenía en un lugar ahí atrás, pero más bien por debajo del asiento del conductor, pero por fuera, en un recinto aparte. No lo tenía ni adelante ni en los guardabarros. Entonces es importante, la posición del canister cambia de marca a marca. ¿Logran verlo aquí? ¿Oí? Veanlo aquí donde está. Después aparecen los demás elementos ahí. Ahora, aquí están las válvulas. Tanto la válvula de ventilación como la válvula de purga son solenoides que trabajan a 12 voltios. Entonces voy a darles eso para el examen. Las válvulas se llaman VSV. VSV. ¿Ven las iniciales ahí, señores? ¿Las ven ahí? En verde. VSV. Tanto la válvula de ventilación como la válvula de purga se llaman igual VSV. Son solenoides que trabajan a 12 voltios. Y como ya ustedes saben la teoría eléctrica de un solenoide es simplemente un núcleo móvil. Si tenemos aquí un arrollamiento, lo excitamos con 12 voltios por un lado y la unidad de mando mediante un transistor o driver lo cierra a tierra, tenemos propiamente, señores, un solenoide inteligente que puede ser modulado mediante un pulso que se llama PWM, que eso no es interesante para nivel de evaluación. Más adelante, cuando vean otros temas relacionados con electrónica, vamos a ver lo que es un pulso PWM.
Por el momento entiendan que la computadora es la que se hace cargo, observen aquí, mediante estas dos terminales, una entrada y una tierra conmutable, entrada y tierra conmutable, entrada y tierra conmutable, de dejar pasar aire o purga, porque uno puede ser de ventilación y el otro puede ser de purga. Ahora, estos pasajes que estoy señalando son los encargados de direccionar ya sea el aire limpio que entra al canister o direccionar los vapores de gasolina al tanque, al múltiple de admisión. ¿Lo ven? Esto se llaman válvulas VSV. El acrónimo VSV quiere decir válvula Sweep Vacuum. En inglés, Valve Sweep Vacuum. Quiere decir que es una válvula de accionamiento de vacuum, en inglés es vacío. Entonces, si la traduciéramos, diría válvula de vacío. ¿Ven? Sweep, válvula de vacío. Eso es lo que quiere decir. Esas valvulitas son las número 1 en fallar en estos sistemas. ¿Cómo eran? ¿Normalmente abiertas o normalmente cerradas? Normalmente cerradas, o sea, sin que nadie las toque deberían estar. Pero las benditas se pegan en abiertas. Entonces ya ahí causan una conmoción total al sistema de emisión de gas. Pueden apagar el motor y pueden hacer que a usted le duela llenar el tanque, porque se lo traga en 2 toques. Ok, tenemos también la función del sensor FTP. Fuel Tank, en inglés presión del tanque de combustible, o lo que es sensor de presión del tanque, así, pero lo van a encontrar en los libros y en los manuales, ahí bien cómo. FTP, entonces cuando vean FTP, sensor de presión del tanque, ya sabemos que el combustible es el culpable que se genere presión producto de los cambios de temperatura. Ok, Luis, léame eso por favor en voz alta, si quieres acerca, Luis, por favor. El sensor de presión del depósito de combustible es parte del conjunto de la bomba de combustible y está montado en la parte superior del tanque o dentro del tanque. Es parte del sistema de emisiones evaporativas, comúnmente conocido como EVAP, y lee la presión del sistema de combustible para detectar fugas evaporativas, como un tapón de gas suelto o defectuoso. Se supone que los vapores de combustible están contenidos en el sistema EVAP y las fugas pueden permitir que los vapores salgan. ¿Se dan cuenta la función tan importante que tiene el sensor, Enrique? El sensor vela porque no haya fugas y él sabe cuánta presión debe haber ahí. Errores que cometemos cuando cargamos combustible. Llegamos a la bomba y dejamos el carro en ignición. El sistema que arma, el señor quita el tapón, llena el tanque y empieza a echarle, la ignición está puesta. Todos esos cambios de presión que se generan, el pistero al estar echándole combustible, van a ser denunciados después de que ustedes arranquen mediante un código que va a decir fuga por el gas, por el sistema de vacuum. Y no es que hubo fuga, es que cuando yo llego a una gasolinera y pido combustible, debo quitar la llave o apagar el motor completamente sin dejarlo arrancado o en ignición. Entonces sucede que mucha gente llega, lo ponen en ignición, apagan el motor, pero lo dejan en ignición y el sistema queda armado. Y al quitar el tapón, él siente que hay una fuga y lo que dura el señor sirviendo. Entonces, muchos de los códigos que a veces aparecen, por eso cuando un código de WAP lo lean en el escáner, siempre pregúntele al señor: dígame una cosa, señor, usted pasó a servir combustible, ¿en qué posición deja la llave? ¿La saca o no? Porque a veces basta con tapar el tapón y que le vaya a dar una vuelta y después él vuelve a reprocesar la información y apaga la luz solo. Ok,
Entonces estamos hablando del sensor de presión de combustible. ¿Estamos? Vean, ahí se los presento. Ese es el sensor de presión del tanque de combustible. Él va ligado en la parte superior, como lo dijo ahí, o va inmerso, hay muchas maneras, y tiene 3 cablecitos. Ahí está la señal de retorno, el voltaje de referencia, y funciona con 3 líneas. Eso lo verán si llevan algún día el curso de inyección, que sería bueno que ustedes lo lleven más adelante. Aquí tengo el sensor, lo ven ahí, donde lo señalo con la flecha roja, ¿lo ven? Sensor de presión del depósito de combustible es este, se llama FTP. ¿Dudas, señores? Ok, estamos. Me devuelvo a la figura inicial. A lo largo de esta línea que les voy a señalar aquí, en este punto por aquí, siempre hay un, se llama puerto de comprobación. En los sistemas modernos, cuando un sistema aparece con código y es real de fuga de vapor al medio ambiente, se le hace una prueba inyectándole presión con una niebla blanca. Es como un polvo, como un humo, como una niebla. El tanque se coloca ahí y se presuriza el sistema a X cantidad. El humo entra o la niebla entra, es blanca, y el mecánico busca el escape de un gas de color blanco. Eso es la herramienta que se utiliza y puede detectar medidas o fugas del tamaño de una aguja, del diámetro de una aguja. O sea, es súper precisa. Y esa prueba le garantiza a usted la estanquidad, oigan una palabra, estanquidad del sistema. ¿Alguna duda? Entonces, cuando lleguen y vean algún sistema de vapor que tenga una perillita, no la quiten, ¿verdad? Normalmente vienen con coloraciones para que la gente no las atravese, muy parecidas a las del aire acondicionado. Hasta a veces se suelen tratar de confundir, porque esa es para probar la estanquidad del sistema de evap. ¿Estamos? Algo que no hayan entendido del sistema evap. Ahora vamos a ver si una maqueta de las que está ahí tiene el sistema evap. Ahora la vamos a ver por lo menos para que identifiquen las partes, por lo menos la válvula VSV. Ya saben cuál es la función del sistema evap para el examen, cómo funciona el sistema, a dónde es direccionado los vapores, cómo se llama el proceso en donde los vapores son nuevamente reciclados por el motor. Todo eso tienen que haberlo aprendido en estos 30 minutos, 45. Profe, el FTP lo que hace es que no haya fugas. No, él denuncia, él no puede evitar que haya, él denuncia cuando hay fugas. Es un sensor de presión interna del tanque. Mediante esa magnitud de presión él determina si hay fuga o no hay fuga. Profe, cuando ese sensor está malo, ¿el sistema funciona igual o no? Cuando un sensor de esos FTP alberga un código, no porque él esté malo, sino porque es de verdad que hay una fuga, el sistema, depende de lo moderno que sean los carros, puede entrar en modo degradado o modo a falla. El motor o no arranca en ninguna marca o funciona a más de 1500 y de ahí se queda stand-by, no, apenas como para llevarlo al taller. Depende de lo sofisticado que sea el sistema, algunos no van a arrancar. Recuerden que la idea es proteger el medio ambiente. Pero una pregunta, ¿qué significa evap? ¿O cómo era lo que significaba? Evap es como decir evaporación, un sistema evap. Evaporación, bueno, o sea, ¿qué significaban las siglas? Las siglas quiere decir, vamos a ver, ahora se las doy, es que no estoy seguro si quiere decir sistema de control de vapores. Pero cada marca usa, por ejemplo, un acrónimo diferente, pero evap es lo típico. Uno dice, es que el sistema evap está dañado y se está viendo un Citroën, un Billon, un Ford, un Fiesta o un Kia, evap, pero sabemos que cada nomenclatura cambia de marca a marca.
Pero EVAP hace alusión a vapores. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a ver el otro sistema? No. Vean, Enrique, alguna preguntita, ¿hay algo? ¿Cómo era que se llamaba el... lo que decía el sistema? Es primero, la función principal es evitar que los vapores lleguen al medio ambiente. Esa es la función principal. ¿Cómo lo hace? Pues lo retiene en un recinto llamado canister y le da un tratamiento. ¿Cuál es ese tratamiento? Volver a hacer que el motor los consuma, pero en momentos ideales. Y para todo eso tiene una, por decir así, una estructura basada en sensores y actuadores. ¿Cuál es el sensor protagonista aquí? ¿Cuál es el sensor protagonista? No, el sensor protagonista. FTP, muy bien. ¿Y cuál es el solenoide o los solenoides protagonistas? VSV, con solo que digan eso ya es más que suficiente, que son el de purga y el de ventilación. Eso es todo. Vean, señores, esto es la base inicial del curso del sistema de EVAP. En la prueba práctica, pues uno presuriza el sistema con la maquinita y hace otras comprobaciones con el escáner. Por ejemplo, con el escáner, voy a señalar lo siguiente: usted puede excitar estas válvulas para oírlas trabajar en inicio. Entonces dice activación de la válvula EVAP, maneja un botón, presiona un botón y suena. El escáner, mediante la comunicación entre la PCM vía escáner, tú a tú, logra que el escáner le ordene a la PCM que active ¿quién? La válvula VSV o la de ventilación. Y en el flujo de datos podemos leer la presión del tanque en milibares o en kilopascales, unidades de presión, PSI. Usted puede hacer la conversión. Todo esto es para ayudar a la parte de gestión diagnóstica del sistema. ¿Dudas, señores, antes de pasar al sistema de ventilación positiva de Carter? Profe, lo que, digamos, con el depósito activado, ¿no? Hanser, que era lo que decía, que se volvía a los gases ante todo. Y vamos a ver cómo. Digamos, la función era evitar que los vapores lleguen a salgan. Esa es la función del sistema de EVAP. Evita que los vapores suban al medio ambiente. Y lo otro. Darles tratamiento a los vapores, porque no es solo que no contamine, sino que hacemos, los vapores tienen que ser reutilizados, no pueden ser, por así decirlo, expuestos al medio ambiente. Entonces tienen que ser contenidos en un depósito especial de carbón activado. ¿Y qué es el carbón activado? Es simplemente un elemento que tiene la capacidad de concentrar grandes cantidades de gasolina en forma de vapor. Entonces, terminamos el tema EVAP. Seguimos con el sistema PCV. Vamos a pasar al taller. Voy a apagar la cámara para que vean el sistemita